Saludos compañeros, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osorio Moretti. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunos consejos que en mi experiencia personal me sirvieron para terminar mis tesis de grado al momento de optar por mi grado en licenciatura e incluso también mi grado de maestría, ¿ok? Muchas de las cosas que voy a decir las desarrollé, digamos, de una manera empírica, haciéndolo por mi cuenta y que veía qué cosas me funcionaban y cuáles no al momento de desarrollar mis temas de investigación. Con lo cual, no estoy diciendo que estoy creando un método, porque realmente en el ámbito de la investigación ya muchas de estas cosas se han estudiado y las pueden encontrar en muchos lados, pero sí les puedo decir que aplicándolas y teniendo muchos de estos elementos en consideración, el proceso de elaboración y de escritura de una tesis, sobre todo en el ámbito de la licenciatura, les puede resultar muy beneficioso y por eso pues quiero compartir mi experiencia con ustedes en ese sentido. Estoy seguro de que si no toman todos, sino alguno de estos aspectos, seguramente van a sentirse mucho más cómodos, ¿ok? Lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que estoy hablando teniendo una serie de presupuestos ya cumplidos, es decir, que estos elementos lo que hacen es potenciar algo que ya ustedes hayan tenido de alguna manera hayan cumplido. El primer elemento es que ya deben, antes de aplicar estos elementos, tener un tema seleccionado. Si no saben qué tema escoger, si todavía están en proceso de investigación, pues lo mejor es que paren este video y eventualmente después de eso lo escuchen con atención y lo pongan en práctica. El segundo elemento que deben tener ya claro antes de escuchar estos consejos es que deben tener un esquema tentativo del trabajo. El orden es uno de los grandes aliados a la hora de realizar este tipo de investigaciones y que sin duda va a optimizar su tiempo y los resultados que ustedes puedan dar. Entonces, no importa que el esquema después vaya a cambiar, pero deben tener un esquema sobre el cual trabajar este tipo de, eh, digamos, de textos. Y finalmente, lo voy a recalcar en buena parte de este video, es que esto es para gente que busca un título de licenciatura. Esto no quiere decir que si ustedes están buscando un título de maestría, un título de doctorado no les vaya a servir, pero sí hay algunos aspectos que voy a mencionar que solamente son aplicables en el ámbito de las personas que están haciendo estudios de pregrado, los que van a buscar una licenciatura por primera vez en el ámbito de la literatura. Entonces, insisto y repito, pueden y son valiosas para otros grados superiores, pero hay elementos que voy a mencionar que no aplican para la maestría y el doctorado. Y yo eventualmente a lo largo del video lo explicaré cuáles son estos aspectos. Ahora bien, ¿cuál es la primera, digamos, el primer consejo que les doy y que a mí me sirvió a la hora de realizar mis tesis, tanto de licenciatura como de maestría? Lo primero que nada es investigar de manera ordenada, eso es capítulo por capítulo. Yo durante mi experiencia notaba que muchas personas tenían, por ejemplo, una tesis de 4 o 5 capítulos y por alguna razón las personas comenzaban a escribir las primeras páginas del capítulo uno y después por alguna razón encontraban un material que les interesaba o se ponían a trabajar y dejaban el capítulo en frío y después por alguna razón se reactivaban y comenzaban a escribir el capítulo 3. Y entonces no tenían listo el capítulo uno y ya estaban haciendo el tercero con la finalidad de supuestamente ahora sí agarrarle el hilo y terminar algo por una parte. ¿Qué pasaba? Que al final terminaban abandonando igualmente el tercer capítulo como habían hecho con el primero y entonces no tenían ni el primero ni el tercero y además de eso, que es peor, no sabían cómo terminarlo porque ya habían dejado tan atrás hace tanto tiempo un capítulo que después no sabían cómo volver a agarrar el hilo de lo que se había realizado. Entonces este tipo de cosas no deben hacerse porque lo que hace es derrochar energía, derrochar tiempo, derrochar fuerza intelectual en cosas que no van a ser productivas. Lo bueno de ya tener, por ejemplo, un esquema es que yo puedo trabajar por el capítulo que a mí me parece más cómodo. Es decir, si yo tengo una tesis de 5 capítulos, si yo lo deseo porque ya tengo un esquema para ello, puedo empezar por el capítulo 5. No hay ningún problema con ello. Pero eso sí, comienzo y termino el capítulo número 5.
porque de pronto es un elemento en el que tengo más información, en donde me siento más cómodo, en donde mis ideas están más frescas, pero lo tengo que terminar. No hagan bajo ninguna circunstancia una investigación desordenada. Otras personas que de pronto en algún momento quieren leerse toda la bibliografía con relación al capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, y con eso esperar que su mente vaya a sintetizar de manera fiel y fija toda la información para después sencillamente sentarse a escribir. Eso no va a pasar. No olvidemos que la mente es muy endeble, es muy traicionera a veces tenemos informaciones que son falsas y no podemos confiar plenamente en nuestra memoria. Si a veces no sabemos qué comimos ayer, cómo nos vestimos ayer, imagínense toda una serie de lecturas de capítulos que van del 1 hasta el 5 de una tesis. Entonces, lean todo lo que tiene que ver con el capítulo 1 y después ataquen el capítulo 1. Si van a atender el capítulo número 3, léanse toda la información necesaria y delimitada sobre el capítulo 3 y después escriban el capítulo 3. Pero no lean todo sobre el capítulo 1 al 5 para después empezar a escribir del 1 y luego salto al 3 y así sucesivamente. El orden les va a dar muy buenos resultados si logran atenderlo como se merece. Y eso es una de las cosas que va a fortalecer su disciplina en el ámbito de la investigación. El segundo elemento que les aconsejo desde el día uno, desde que llegan a estudiar cualquier cosa, es que tomen nota constantemente de aquello que les llama la atención. Y si tienen ya un tema de investigación, pues muchísimo mejor. Tomen notas constantemente. Tengan un cuaderno a la mano, una libreta, su propio celular y cualquier idea que se les haya ocurrido, algún libro que pueda ser interesante, alguna conexión que se les ocurrió andando en el transporte público, anótenla, no dejen escapar ninguna idea que tengan, porque aunque no las utilicen, uno no sabe eventualmente en qué beneficio puede repercutir eso que están haciendo, ¿bien? Incluso puede pasar que algunas ideas que no trabajen ustedes en su licenciatura, puede que eventualmente les sirva para un estudio posterior, un artículo posterior o incluso una reseña o algún artículo divulgativo posterior. Ninguna idea debe desperdiciarse, ni mucho menos pensar como a veces hacemos confiando demasiado en nuestra mente y decir, esa idea la tengo acá y esa no se me va a ir, o cosas como que he escuchado que si es una idea tan buena, no la voy a olvidar. No podemos prever cómo va a funcionar nuestra mente en ese sentido, ¿ok? Entonces, tomen notas constantemente y eso les dará insumos que les permita conectar y potenciar mejor el trabajo de grado que vayan a realizar. El tercer elemento que me parece muy importante también y que en mi experiencia me funcionó es escribir solamente y después de tener las ideas claras en el capítulo. No hagan el asunto en el interín. Esto me recuerda un poco a lo que a veces hacen, se me ocurre, los novelistas. Ustedes saben que el proceso creativo en el ámbito artístico es un proceso que está sujeto a cambios, que es muy maleable, que tiene, digamos, muchos ires y venires. Entonces, por ejemplo, muchos novelistas no saben muy bien qué van a escribir en el capítulo siguiente, qué va a pasar con un personaje. La cosa va andando en el mismo momento que están escribiendo. Eso no puede hacerse en el plano de la escritura de una tesis. Todo tiene que estar muy claro y por ende, si ustedes van a escribir, solamente háganlo cuando ya tengan claro qué es lo que quieren decir y cómo lo van a decir. Yo he visto muchos compañeros y cuando estudié en la licenciatura también lo notaba, que muchas personas empezaban a leer un libro y en la medida en que leían ese libro, que a lo mejor no lo tenían del todo digerido, comenzaban a escribir los primeros párrafos. Entonces era un proceso muy tortuoso en el cual por una parte estaban leyendo algo que les podía tomar semanas y al mismo tiempo estaban escribiendo un par de páginas que también le tomaban semanas porque era un poco como el proceso de ósmosis escrituraria que pasaba de lo que estaba leyendo a lo que quería poner en el papel. Eso les va a ralentizar enormemente el proceso de escritura y además no les va a favorecer porque eventualmente los trabajos pasan por un proceso de pulitura. Nadie escribe un excelente artículo o tesis en un primer intento. Siempre hay muchas revisiones y eso está bien. Entonces, mi experiencia con este asunto es que yo empecé a escribir mucho mejor y me salía con muchísima más rapidez solo cuando ya tenía claro qué era lo que tenía que decir y cuando ya había un material digerido.
Es más, llegó más lejos, aunque muchas personas no concordar con lo que digo, y es que el proceso de escritura de tesis es la punta del iceberg, es además lo último que se hace en un proceso de investigación. La gente cree que el proceso de investigación es escribir y mucha gente incluso sufre escribiendo este tipo de textos, pero el problema que la gente no observa es que la investigación es sobre todo un proceso de recaudamiento, de recabar, de recopilar datos, analizarlos e interpretarlos. Y después de que uno los interprete y saca sus conclusiones, que es algo que usualmente hacemos desde un punto de vista mental, empezamos a redactar. Entonces, lo que yo recomiendo es que la escritura sea la última fase que se haga después de que tengamos una serie de datos recabados, analizados y digeridos como investigadores para después decir algo eventualmente coherente con eso. No hagamos ese proceso de experimentación de que más o menos tengo una idea y más o menos la escribo. No. Primero va el proceso de investigación, de delimitación de fichas, de bibliografía, de todo eso que seguramente les habrán dicho en las clases de metodología de la investigación. Y solamente al final es el proceso de escritura. La escritura es lo último que se tiene que hacer. Y si se quiere, es la parte mucho más sencilla porque si yo tengo las ideas claras, si mi mente está lúcida con relación a lo que voy a decir, mi escritura va a ir en consonancia con eso que yo tengo. De manera que si yo tengo una mente confusa, clara, difusa, poco delimitada con relación a las ideas que voy a desarrollar, tengan la plena seguridad de que su escritura va a ser exactamente igual. Entonces, una mente desordenada va a generar una escritura desordenada y van a fracasar en ese sentido con relación a los objetivos de, digamos, de argumentación y de convencer a los lectores que van a probar ese trabajo. Le hace el jurado de tesis. Entonces, la escritura solamente de cuando se tengan las ideas claras. Y por eso hice énfasis al principio de este video en tener un esquema y en saber a ver, leerse todos los textos que sean necesarios del capítulo determinado. Y eso, a la hora de escribir, créanme que les va a ser mucho más fácil. Un segundo aspecto, un cuarto aspecto, perdón, ligado con esto, y fíjense que ya lo mencioné, es que tienen que escribir y después pulir. Escribe primero y pule después. Es decir, no existe un texto perfecto en un primer momento. Todos los textos pasan por diferentes tipos de errores que pueden ser conceptuales, que pueden ser de fondo, que pueden ser de forma. Eso no importa, pero deben evitar cualquier tipo de interrupción o de perfeccionismo, que es algo que voy a hablar más adelante, para continuar y tener algo con que escribir. Es decir, yo no puedo pararme y decir es que este párrafo no está del todo perfecto porque le falta esto u otro. Siempre va a faltar algo. Siempre cuando uno eventualmente incluso crece y lee sus trabajos de licenciatura, uno dice qué mal estuvo esto, yo le hubiese puesto esta cosa, le hubiese puesto otra. Eso forma parte del crecimiento académico e intelectual que ustedes puedan tener. Entonces, para poder cumplir tu objetivo de tener una tesis hecha, tienes que escribir. Escribe lo que aparezca en tu proceso de investigación. No importa que de pronto tú digas, bueno, de repente si busco otra bibliografía o lo que sea, en algún momento tienes que parar eso. Es importante escribir porque sobre algo tienen que corregir. Si te pones a analizar demasiado lo perfecto que tiene que ser, vas a paralizarte y no vas a avanzar a ningún lado. Primero es la escritura y después viene la pulitura. Y de hecho, ¿cuántas veces no hemos visto autores o investigadores o artistas que tienen obras póstumas y que muchas veces no se entienden o no son de buena calidad, precisamente porque estos autores escribieron primero, le dieron cuerpo y después ese material le fueron dando una forma mucho más estética o mucho más aguda en el plano interpretativo. Tienen que escribir. No importa si se sienten mal haciendo el asunto, tienen que escribir porque después sobre esa base es que van a pulir y hacerlo mejor. Sin algo escrito no pueden avanzar. Esto es algo que a mucha gente le cuesta, pero tienen que repetírselo eventualmente, aunque se sientan inseguros al momento de redactar. La escritura es importante porque nos da un corpus, nos da una serie de materiales que debemos después darle mayor
mayor calidad, ¿ok? El quinto aspecto es que tienen que aplicar en cualquiera de las modalidades académicas que estén trabajando un lenguaje que sea claro y conciso. ¿Por qué? Porque las tesis emplean sobre todo el discurso de la ciencia. Esto es un tema que puede dar para otros videos e incluso pues, ríos de tinta han corrido en ese sentido. Pero en términos generales, la ciencia tiene dos finalidades que aquí vale la pena señalar. Uno, que es útil y dos, que es comprobable o no. Entonces, cuando ustedes están haciendo un discurso científico y la tesis ah, se acoge al paradigma científico de la transmisión del saber, ustedes tienen que mantener en todo momento un lenguaje estándar que pueda ser comprensible para todos los tipos de lectores. Y esto lo digo porque yo en varias ocasiones he notado, incluso cuando he sido jurado de tesis, que muchos autores de la carrera de letras o muchos estudiantes de las carreras de letras o literatura o filología o como lo llamen, quieren hacer libros y no trabajos de grado. Quieren hacer arte y no hacer investigación. O a veces quieren fundir ambas y no les va a salir bien, porque mientras el arte, y yo aquí tengo algunos videos que hablan sobre la literatura por si les interesa, busca muchas veces enfatizar los aspectos expresivos, en el ámbito de la tesis lo que interesa es el contenido, el afán comunicativo. Entonces, si ustedes utilizan lenguajes que son metafóricos, ambivalentes, muy plásticos, corren el riesgo de sacrificar las ideas que quieren defender en un trabajo de grado en licenciatura. Entonces, tengan mucho cuidado con esto porque mientras más ambiguo, ambivalente, difuso sea el mensaje, más problemas va a generar con los jurados de tesis, porque pueden entender algo que no es lo que ustedes querían decir, o peor aún, porque aquello que ustedes quieren decir no muestra una solidez argumentativa, aunque sí una gran solvencia estética. Entonces, no utilicen lenguajes literarios para este tipo de textos. Forma parte de un discurso que busca transmitir saberes y el saber tiene que ser útil y uno de los elementos para que sea útil es que todo el mundo lo pueda entender para corroborar hasta qué punto es coherente, es lógico aquello que se está postulando. Entonces, no olviden lenguajes claros y concisos. Si ustedes tienen vocaciones ensayísticas, vocaciones literarias, busquen hacer un ensayo, pero un ensayo no es una tesis. Entonces, en ese sentido, no utilicen herramientas estéticas o si las vamos a usarla con mucha moderación. Esto es algo que a mí personalmente me ha funcionado y que no deja de ser uno de los principios que mueve pues la producción académica en el mundo de hoy. Otra cosa que ya habíamos mencionado anteriormente y que voy a seguir mencionándolo acá con mucho mayor énfasis es que tienen que evitar el perfeccionismo y sobre todo el afán disruptivo y sobre todo esto en el ámbito de los estudios de licenciatura. Yo no sé si ustedes les han hablado de las diferencias entre una tesis, por ejemplo, doctoral y una tesis de licenciatura, pero en términos generales cuando ustedes están haciendo una tesis de licenciatura, no se les pide necesariamente que ustedes sean originales, innovadores y que rompan con una tradición crítica determinada. Y en el fondo, como son personas que están comenzando, que están teniendo los primeros basamentos teóricos y metodológicos para investigar, lo que se les pide es que sepan manejar la metodología de la investigación y generar un conocimiento con base a esos métodos. No se les pide que descubran algo importante. No se les pide que sean personas que marquen un antes y un después en un área del saber. Solamente que sepan
generar los objetivos de la investigación, plantearse un problema y llevarlo de manera satisfactoria según las reglas metodológicas que se le enseñen en las universidades. Entonces, por una parte, tiene que evitar ese afán disruptivo, porque ese afán disruptivo, unido con el perfeccionismo que hablé anteriormente, los puede frustrar al punto de sentirse incompetentes con la materia que están haciendo y no realizar jamás su trabajo de investigación. Y esto yo lo puedo decir por experiencia. Les voy a contar algunas anécdotas. Yo, cuando comencé a estudiar la licenciatura en letras en Venezuela, yo me terminé un año después de que había terminado la escolaridad, lo cual en el ámbito de la literatura a veces es bastante rápido, ¿no? Y me gradué y después, posteriormente, comencé a dar clases en la universidad y yo llegué incluso a ser jurado de tesis de personas que estudiaron conmigo la carrera. Eso obviamente lo que habla es de cómo a veces este tipo de ideas de perfeccionismo y de afán disruptivo pueden paralizar a una persona al punto de que pueden pasar 2, 3, 5 años y no terminen a tiempo su trabajo de grado. Esto es importante porque en ese tiempo que se tarda haciéndolo con este afán de crear originalidad o de ser muy perfeccionistas, se pierde un tiempo muy valioso que pudieron haber desarrollado para, por ejemplo, realizar estudios de posgrados o algún tipo de especialización. Entonces, esto es algo que yo personalmente eh, exhorto a las personas que están haciendo sus estudios de licenciatura. No busquen ser digamos, personas completamente rompedoras en un ámbito del saber, porque eso es algo que a veces incluso las personas que van a doctorados no logran hacerlo. Eviten el perfeccionismo, sobre todo al momento de escribir. Ya habrá tiempo para pulir, pero sobre todo no busquen crear algo que vaya a marcar un antes y un después. Pueden perder mucho tiempo y realmente no vale la pena hacer una tesis de posgrado en un periodo de pregrado. ¿Por qué? Porque va a ser, quieranlo o no, una tesis de pregrado y si tienen ideas extraordinarias para hacerlas en posgrado, háganla en posgrado. Si tienen algún afán de querer investigar, de desarrollarse como profesores investigadores, terminen su tesis a tiempo y después esa idea extraordinaria elabórenla en procesos de maestría o en doctorado, pero no lo hagan en procesos de pregrado. Es un momento muy complicado para muchas personas que están apenas conociendo el proceso de investigación. Entonces, pedirse que tienen que romper los límites del campo del saber va a generar una frustración muy grande en las personas. Entonces, eviten eso, busquen un tema sencillo que pueda defenderse a través de 2 o 3 capítulos importantes y muestren solvencia en el aparato metodológico que les enseñan en las universidades. Con eso, en principio, se puede hacer una tesis decente en el ámbito de la licenciatura. Ya en el ámbito del doctorado y en el ámbito de la maestría es otra historia. Pero aquí, como estoy hablando para los que van a buscar una licenciatura, les recomiendo que no pongan esa vara tan alta, sobre todo si ustedes están comenzando con la investigación por primera vez. El punto número 7 es un asunto que tiene que ver ya con la disciplina, pero créanme que es bastante importante y muy buena, y es tratar de escribir en el momento de hacer su tesis una página al día, o por lo menos una página cada vez que hagan una sesión. Yo recomiendo que todos los días, si están en proceso de elaboración de tesis, se sienten ya sea a leer, a hacer sus apuntes o a escribir. Si están escribiendo, una página diaria sería más que suficiente. Esto es un método que incluso los escritores han hecho. Escritores como Miguel Ángel Asturias, como Alejo Carpentier, entre otros, hacían este método de escribir una página diaria. Y obviamente si el día, el año tiene 365 días, pues en un año tendrías 365 páginas. No tienen quizá que ser tan productivos como estos dos escritores que les mencioné, pero ciertamente, si ustedes al momento de escribir escriben una página sin ponerse a juzgar que no son suficientemente buenos, que no está bien, que tiene algún detalle con la cita o lo que sea, les puedo asegurar que, fíjense, en una semana tienen 7 páginas, en un mes tienen 30.
en 3 meses ya tienen aproximadamente unas 90, 100 páginas, con lo cual estarían cumpliendo con ese requisito formal de que la tesis de licenciatura tiene aproximadamente entre 80 y 110 páginas. Entonces ahí tendrían además un material que podrían eventualmente pulir con ayuda de su tutor. Pero la disciplina es importante en este aspecto. Escriban, aunque sea una página. Obviamente pueden pasarse un poco más, a veces hasta tener unas buenas rachas de escribir 2, 3 páginas, pero lo importante es tener algo que se haya hecho en ese sentido. Y los resultados van a estar a la vista, van a tener un material que les va a dar a ustedes la sensación de que están avanzando, y con ayuda de su tutor, ese material después va a ir puliéndose cada vez más. Y por último, pero no menos importante, esto es algo que creo que aplica para cualquier área del saber, sea cual sea, doctorado, licenciatura, maestría, es la idea, y esto es algo que ustedes deben mantener, les recomiendo que tengan en mente, es que la tesis es siempre un punto de partida, no un punto de llegada para un investigador. Y esto lo digo en consonancia con el punto número 6, en donde la gente busca ser disruptiva y de alguna manera marcar un antes y un después en el ámbito de la literatura o de la investigación literaria. Las tesis son apenas espacios en donde el investigador concreta un área de conocimiento en la cual con el pasar de los años va a ir sumando experiencia, lecturas, conocimientos y saber. Entonces, no aspiren en una tesis que ustedes van a decir lo último que hay que decirse sobre un tema y ya, porque desde el punto de vista científico el conocimiento siempre avanza y todo conocimiento es susceptible de ser cuestionado y ser remodificado, etcétera, etcétera. Entonces, no pensemos nunca que vamos a hacer una tesis y esa tesis va a ser el non plus ultra de un área del saber determinado. Piénsenlo más bien como que es apenas el inicio de algo que voy a desarrollar y que eventualmente voy a escribir otro libro o voy a escribir otro paper o voy a escribir otro artículo sobre ese tema. Si ustedes miran que la tesis que están haciendo es apenas el punto de partida con el cual ustedes se van a presentar ante el mundo académico y no el punto de llegada con el cual ustedes supuestamente van a alcanzar, digamos, la gran autoridad en un área, van a sentirse mucho más cómodos con ustedes mismos y van a evitar esa sobreexigencia que eventualmente juega muy, pero muy en nuestra contra cuando estamos realizando una tesis de licenciatura. Y esto no quiere decir, insisto, por si acaso alguien lo entiende de esa manera, que yo estoy abogando por la mediocridad en el ámbito de la licenciatura. No, yo lo que estoy abogando es por una, digamos, por una práctica coherente con las capacidades que suele tener un estudiante que sale del bachillerato y pasa por algo que jamás ha hecho en su vida con seriedad, que es investigar y pensar críticamente ciertos temas en el área de la literatura. Entonces, no estoy diciendo, insisto, que tienen que ser malos investigadores, que tienen que plagiar, que tienen que hacer algo a la carrera. Solamente tienen que evitar sobreexigirse, porque realmente el proceso de investigación serio, original, de producción de conocimientos novedosos es a partir de las áreas de posgrado. Si ustedes saben manejar los rudimentos metodológicos para producir un conocimiento científico en el área de la licenciatura, estarán ganando muchísimo y les servirá muchísimo más al momento de realizar estudios de posgrado. Esa es la visión que yo tengo y es un poco lo que en mi experiencia me ha funcionado para terminar con relativa rapidez mis tesis, tanto de literatura como de maestría. Y bueno, todo eso era todo lo que quería comentarles. De verdad, muchas gracias por haber visto este video. Les presento aquí algunas cuentas en donde también me pueden encontrar si lo desean. Los invito a que se suscriban al canal si les ha llamado la atención. Vamos a tener varios videos en el área de la literatura, de la investigación, de la crítica literaria, áreas que personalmente me apasionan y seguramente a ustedes también. Y también pues quiero comentarles que si están interesados en algún tipo de asesoría parcial o total de tesis de literatura a distancia, sobre todo en el ámbito de la licenciatura, pues yo pues estoy aquí disponible para ustedes.
pueden buscarme en mi sitio web en donde tengo algunos servicios y sobre todo escribirme en el correo electrónico algún tipo de duda, inquietud, algún tema que les gustaría que yo trate en el canal. También pueden escribírmelo por ahí. Yo con mucho gusto pues los atenderé. Bueno, nada, eso era todo lo que quería decirles. Gracias una vez más y nos vemos en los siguientes videos.